¿Qué tal? Buen día. Soy el psicólogo Oscar Méndez del Instituto Rosario Castellanos y en esta ocasión voy a hablarles de los tipos de bullying o acoso escolar que puedan existir, que si bien a continuación los voy a nombrar de manera separada, en muchas ocasiones hay una combinación de este tipo de acoso escolar. En primer lugar tenemos el tipo de bullying llamado como de exclusión social, y como su nombre lo sugiere, es cuando una o más personas excluyen socialmente a otra. Esto puede ser de una manera directa o indirecta. De una manera directa le pueden decir a la persona: ¿sabes qué? No te juntes con nosotros, no nos hables. De una manera indirecta no se lo dicen, pero sí se lo dan a entender con sus acciones. Si la víctima se acerca y les habla, pues estas personas se alejan o simplemente la ignoran. Es como en otros tiempos se llamaba la ley del hielo. Obviamente el propósito es ignorar a la persona, rechazarla socialmente. Este tipo de violencia escolar pasa fácilmente desapercibida. Se invisibiliza muy fácilmente porque no tiene consecuencias físicas en la persona, pero obviamente sí tiene consecuencias psicológicas. A continuación les hablaré del bullying verbal, y como el nombre lo da a entender, pues es el acoso escolar a través de las palabras, las cuales pueden ser burlas, apodos ofensivos, chismes, insultos, groserías. Al fin y al cabo lo que se crean son etiquetas. Etiquetas como eres un tonto, o etiquetas como eres un gordo, o etiquetas como no vales la pena. Que al fin y al cabo quizá la víctima acaba apropiándose de ellas. ¿A qué me refiero con eso? A que si constantemente le dicen cosas negativas a la persona, la víctima en algún momento quizá acaba creyéndoselas. El tipo de bullying verbal también se puede dar a través de chistes raciales o de género, o incluso bromas insultantes. Posteriormente tenemos el bullying emocional o psicológico. Este tipo de bullying no necesariamente utiliza groserías para lastimar a la persona. Se pueden utilizar palabras que en un principio pueden parecer inofensivas, pero que van con el propósito de debilitar psicológicamente a la persona. El chiste de este tipo de bullying es hacer dudar a la misma persona de sus cualidades. Si la víctima en algún momento se consideraba lista, o se consideraba un buen deportista, o se consideraba una persona físicamente agradable, las personas victimarias a través del bullying psicológico pueden hacer creer a la víctima que es una persona que no vale la pena. Al fin y al cabo el objetivo de este ataque psicológico en contextos escolares es que la víctima tenga una debilidad, o más bien tenga una autoestima disminuida, que empiece a dudar de sí misma. Posteriormente tenemos el bullying físico. Es el bullying más clásico, o es el que más fácil se nos viene a la mente cuando nos hablan de acoso escolar. Y como su nombre lo sugiere, es a través de la violencia física, a través de golpes, a través de patadas, que obviamente van a dejar una secuela en el cuerpo de la víctima. Van a dejar moretones, van a dejar rasguños, o incluso van a dejar extremidades rotas en casos más extremos. Este tipo de acoso escolar no nada más va dirigido al cuerpo de la persona, sino también a sus propiedades, como esconderle su mochila, esconderle su cuaderno, o incluso robarle sus pertenencias, robarle su dinero, o robarle su comida para la hora del lunch. A continuación tenemos el bullying sexual. Este tipo de acoso se daba en ámbitos como la secundaria, preparatoria, universidad, pero actualmente se da incluso en ámbitos como las escuelas primarias. Se puede presentar a través de comentarios machistas u homofóbicos, se puede presentar a través de tocamientos. El victimario trata de tocar partes del cuerpo de la víctima, o incluso se puede dar a través de exhibicionismo. El victimario pues le muestra sus genitales a la víctima, obviamente sin que esta persona lo haya pedido. También se puede dar a través de que el victimario obligue a la víctima a ver pornografía. Este tipo de acoso escolar tiene un objetivo, y sobre todo el objetivo principal
es dominar sexualmente a la persona. Por último, tenemos el ciberbullying. Es un bullying que obviamente ha tenido auge en estas épocas de pandemia porque hemos sido obligados a estudiar y trabajar desde nuestras casas, y obviamente la forma principal de comunicarnos con otras personas ha sido a través de las redes sociales, a través de Instagram, a través de Facebook, a través de Twitter o incluso correos electrónicos. El victimario acosa a su víctima a través de insultos, a través de chantajes, a través de chismes o incluso a través de memes en donde se burla de la víctima. Y obviamente pues hay consecuencias psicológicas en la persona que sufre este tipo de acoso. Voy a comentarles el cómo detectar, prevenir y afrontar el bullying desde diferentes puntos de vista. En primera instancia tenemos cómo detectar el bullying desde el punto de vista de los padres de familia o de las personas cercanas a la posible víctima. Obviamente en la persona que está recibiendo acoso escolar va a haber cambios en su conducta. Si antes era una persona feliz y de repente se convierte en una persona más triste, posiblemente algún evento estresante está sufriendo esta persona. También va a haber una negativa de ir a clases. También va a haber moretones en el cuerpo sin justificación. Si uno le pregunta a esta persona por qué tienes este golpe, por qué tienes este rasguño, posiblemente la persona o lo va a minimizar o lo va a negar. También va a ser una persona que va a estar más del lado de la tristeza y del aislamiento. La persona que también sufre de acoso escolar posiblemente presente trastornos de alimentación o trastornos del sueño. Quizá coma más de lo habitual o quizá incluso coma menos de lo que normalmente lo hacía. Quizá ahora duerma más o quizá duerma menos de lo que normalmente lo hacía en épocas pasadas. También va a presentar síntomas como dolores de cabeza o dolores abdominales. Como bien sabemos, si las personas no expresan lo que sienten por medio de las palabras, pues sí lo van a expresar por medio de su cuerpo, y esto es a través de síntomas. También va a haber una reducción en su rendimiento escolar. Si esta persona pasa por un evento como es el acoso escolar o bullying, posiblemente este rendimiento va a disminuir. ¿Cómo detectar el bullying desde el punto de vista de los profesores? Obviamente los profesores tienen que tener una actitud de vigilancia dentro y fuera del aula. Tienen que estar más atentos a qué es lo que pasa en clase, a como lo que pasa entre clases, en los descansos o entre que empieza una clase y otra. Y sobre todo no quedarse callados, ¿no? Si ven que alguno de sus alumnos es víctima de acoso escolar, pues comunicárselo a sus superiores para que haya medidas con este tipo de actos y no queden invisibles. ¿Cómo evitar el bullying desde el punto de vista de la víctima o de la posible víctima? Obviamente reforzar la autoestima. La víctima deja de serlo cuando su autoestima es saludable. Una persona con una autoestima saludable pues posiblemente aprenda a poner límites, aprenda a decir que no más fácilmente y aprenda a no tolerar lo que no le gusta. Obviamente hay que fomentar la educación en nuestros amigos, en nuestros hijos que posiblemente tengan un acoso escolar. ¿Por qué fomentar la educación? Para que aquella persona que está sufriendo de bullying le sea más fácil comunicarse cómo se siente y qué es lo que le está pasando a otras personas y no se quede aislada. También el fomentar las habilidades sociales, pero dentro de las habilidades sociales destaca la asertividad. Con esto me refiero a que una persona asertiva difícilmente va a tolerar cosas que no le gustan. La asertividad te va a ayudar a poner límites sin ser una persona violenta, pero también sin ser una persona pasiva que se deje de los demás. Y obviamente también fomentar la empatía. Esto puede ayudar tanto a la víctima como a los victimarios. La víctima ayuda a valorarse a sí misma, ayuda a comunicarse mejor con otras personas a través de la empatía, a ponerse en los zapatos de la otra persona. En los victimarios, si aprenden
a ser empáticos, más difícilmente van a agredir a otras personas porque van a saber posiblemente las consecuencias de sus actos. ¿Cómo afrontar el bullying desde el punto de vista de la víctima? En primera instancia, la posible víctima debe evitar un enfrentamiento con el acosador o meterse en una pelea. A veces esto pareciera imposible porque el acosador hace lo posible por provocar a la víctima. Pero esta persona que está sufriendo de bullying, lo que tiene que hacer es evitar todo conflicto físico y verbal con esta persona. Debe tratar de ir acompañada en el mayor tiempo posible. A veces quizá la víctima considera que no tiene amigos, pero generalmente siempre habrá alguna persona que sea empática con él o con ella. Debe buscar la compañía de esta persona para no sentirse aislado y sobre todo para evitar algún tipo de bullying. De ser posible, la víctima debe ignorar al acosador o los acosadores. También lo que debe hacer la víctima es hablar con algún profesor o autoridad para que haya un precedente y sobre todo para que haya consecuencia. Si la víctima se calla, posiblemente el acoso escolar continúe. Y lo que principalmente debe hacer aquella persona que sufre de acoso escolar es buscar un apoyo psicológico. ¿Cómo afrontar el bullying desde el punto de vista de los espectadores y de la gente cercana a la víctima? Obviamente, si yo estoy viendo que alguien está sufriendo de acoso escolar, lo primero que tengo que hacer es no reír. Si yo me empiezo a reír o empiezo a filmar lo que está pasando, posiblemente yo esté reforzando la actitud de los victimarios. Posiblemente yo le esté enviando un mensaje al victimario de mira, lo que tú haces me está agradando, así que por favor síguelo haciendo. Otra cosa que no deben hacer las personas que han visto un acto de bullying es revictimizar a la persona que está sufriendo este acoso. Con revictimizar me refiero a que no culpar a la persona por lo que le está sucediendo. El no decirle, pues es que por tu forma de ser te están acosando, o por tu forma de vestir, o por tu forma de hablar te está pasando esto. Ese tipo de comentarios obviamente no van a ayudar a la víctima y al contrario, lo que van a hacer es que la víctima se sienta más sola y más desprotegida. Y lo que tienen que hacer las personas que ven este tipo de acoso escolar es obviamente tener una actitud empática con la víctima o la posible víctima. El ofrecerle una mano de apoyo para de cierta forma decirle no estás sola, tienes que actuar, no tienes que tolerar esto.